¿Sabías que en español un simple hola puede no ser suficiente a la hora de saludar? En España usamos ¿qué tal? ¿Cómo estás? O simplemente buenas para saludar. En el vídeo de hoy aprenderás a cómo saludar de forma natural como lo hace un nativo. Así que quédate y empezamos. Empecemos por lo más básico, los saludos del día a día. En español, hola es el saludo universal. Puedes decírselo a cualquier persona en cualquier momento. Pero también hay saludos que dependen de la hora del día, como Buenos días, que se usa desde la mañana hasta el mediodía. Buenas tardes, desde el mediodía hasta que oscurece. Y buenas noches, tanto para saludar en la noche como para despedirse antes de dormir. otra parte muy importante es preguntar cómo está alguien. En español hay dos maneras, la formal y la informal. Informal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O incluso, ¿qué pasa? Formal, ¿cómo está usted? Las respuestas más comunes son bien, gracias. ¿Y tú? O muy bien. También, como siempre, más o menos, no muy bien. Y si alguien no está del todo bien, se puede escuchar voy tirando, que literalmente significa ahí voy, sobreviviendo. Pasemos a las presentaciones. Si quieres preguntar el nombre de alguien, puedes decir Informal, ¿cómo te llamas? Formal, ¿cómo se llama usted? y la respuesta puede ser me llamo Javi o soy Javi. Después de presentarte, puedes añadir frases como encantado de conocerte o mucho gusto. También puedes decir es un placer. Y si lo quieres decir en contextos formales, recuerda que se dice encantado de conocerle. Ahora veamos cómo despedirnos. Aquí hay varias opciones. Adiós, que es universal. Hasta luego, que significa literalmente see you later. Hasta pronto, cuando esperas ver a la persona en poco tiempo. Hasta la vista, cuando no sabes cuándo volverás a verla. O nos vemos, que es más casual. Una cosa muy curiosa es que en España alguien diga para despedirse hasta luego y la otra persona responda adiós. No hay reglas, es solo costumbre. Ahora hablamos de saludos especiales, como puede ser en el día del cumpleaños de alguien. Felicidades por tu cumpleaños. Que tengas un feliz cumpleaños. O te deseo lo mejor en este día tan especial. Y cuando alguien está enfermo, lo normal es desearle una pronta recuperación. Te mejores pronto. Que te recuperes pronto. O más formal, le deseo una pronta recuperación. Y para ver los saludos en contexto, tienes un mini diálogo. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Me alegro. Bueno, me tengo que ir. De acuerdo, nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿Ves qué fácil? Y recuerda, el tono también es muy importante. No es lo mismo decir adiós con buena cara que decir hasta luego en un tono serio. Y recuerda, practicar es el primer paso para aprender. No dudes en dejar en los comentarios el saludo que más te haya llamado la atención o que más te haya gustado. Y dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo.